Muy buenas noches, aquí estamos de nuevo en el estudio, el canal del Ingenio, en un programa más de esta serie tan gustada. Me da risa, pero ahí vamos subiendo poco a poco en el rating. Ahí la llevamos. Acuérdense dar like, acuérdense suscribirse a nuestro canal. Tratamos de ir presentando temas interesantes, temas que sean actuales, que estén vigentes, y tomando en cuenta ese punto, el día de hoy invitamos a un buen amigo que es el licenciado. Los economistas son licenciados, ¿verdad? Sí, claro, licenciado en Economía. Licenciado en Economía, Carlos Díaz de León Valdés. Sí, señor. Carlos Díaz de León Valdés, quien es un reconocido, estudioso de la política mexicana, politólogo, le digo yo, aparte de economista, es maestro en historia de México, y pues es una persona que vive y ha vivido en la política, estudiando y los procesos legislativos y la vida política mexicana. Y como todos sabemos, viene el proceso electoral próximamente. Me pareció muy buen tema invitarlo para que nos hable de algo que maneja muy a la perfección, que es la visión que debiéramos de tener o de conocer de la función de un diputado federal. Siempre se toca mucho el punto, cuando menos en mi ignorancia, que nos dicen, es que el diputado federal debe de bajar recursos, y lo ponen como que su función fuera bajar recursos, y a eso se circunscribe. Yo no sé si esa es la función o si la función es otra o más amplia, pero esa es la intención de haber invitado a Carlos, para que nos explique y nos hable, entre otras cosas, de ese tema, ¿no? Carlos, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, mi querido Paco, muy amable por la invitación. Y entrando en materia, bueno, pues ¿qué significa las características, las funciones de un diputado federal? Como sabemos, en el país existen tres poderes en el ejercicio del poder, ¿no? El poder ejecutivo, personalizado por el presidente de la República; el legislativo, integrado por dos cámaras. Es bicameral nuestro sistema legislativo: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y tenemos el Poder Judicial, ¿no? Entonces, los tres poderes en alguna medida se equilibran para tratar de que un solo poder no esté en unas solas manos. Por eso es el equilibrio del poder, y son corresponsables en el sentido de que si tú pones el poder, dos poderes en una sola mano, bueno, pues ya hay injerencia de uno sobre el otro, ¿no? Y en un país como el nuestro, que es un sistema presidencialista, cuando tienes un presidente de la República que tiene el control del poder legislativo, pues prácticamente manda una serie de iniciativas que pueden ser de carácter caprichoso, de carácter personal, y como tiene un poder legislativo que responde a sus intereses, pues no hay la posibilidad de negociar, de consensuar, de dialogar, pues una serie de decisiones que se toman con respecto a la formación de leyes, que es la otra parte que tiene el poder legislativo. Entonces, en este sentido, se viene una elección ahora el 6 de junio, y dentro de esta elección, que se comenta que va a ser la elección más grande en la historia del país, más grande en el sentido porque va a haber 15 gubernaturas en juego, sí. Va a haber más de 1.500 diputaciones locales en juego, va a haber más de 1.800 alcaldías en juego, y va a haber 500 diputaciones federales en juego. Entonces, en este sentido, con toda seguridad, ahorita, por ejemplo, lo que estamos viendo en el país es que el poder ejecutivo y el poder legislativo están en manos de un solo partido. Y recordemos que a partir de 1997, cuando el PRI pierde por primera vez la mayoría absoluta en Cámara de Diputados, es cuando comienzan a negociarse una serie de decisiones y de iniciativas de ley, porque ya no era el levantar el dedo, y los diputados pues se iban en la línea que marcaba el presidente de la República. Entonces tuvieron que negociar leyes, y a partir del 97, que pierde el poder el PRI en la Cámara de Diputados,
Bueno, qué interesante que se dé este tipo de cosas. El mismo en 1997 se pierde el gobierno de la Ciudad de México, lo gana el PRD. Y luego después de que sale este asunto, el 2000, se pierde la presidencia de la República por siendo abanderada por nuestro paisano y colega mío, Francisco Labastida Ochoa. Por primera vez el PRI pierde el poder. Y bueno, te vas dando cuenta cómo vienen en cascada una serie de modificaciones y de movilidad en el ejercicio del voto de la gente. El 2000 pierde el poder, el 2006 nuevamente el PAN conserva el poder de manera muy ajustada. Viene el 2012, el PRI vuelve a recuperar el poder, y luego el 2018 vuelve a perder el poder el PRI, lo gana Morena, y después desde 1997, que no se daba la posibilidad de que un solo partido tuviera la presidencia de la República y mayoría legislativa absoluta en ambas cámaras, bueno, pues las circunstancias han cambiado, y es importante, como decía Lord Acton. Una acotación. Sí. Con Peña Nieto tuvo el Pacto por México. Sí. Y se juntaron todos los partidos para sacar todas las reformas. Sí, hubo pacto, pero en alguna medida el pacto permitió que todos votaran lo que decía Peña Nieto. Que cada uno de los partidos en alguna medida negociara ese pacto, ¿no? Pero de la otra manera, si ha tenido mayoría el PRI, pues no hay pacto, y decide y levantan el dedo, ¿no? Entonces, en alguna medida ahí hubo un pacto, y en ese pacto pues se tomaron una serie de decisiones de las llamadas reformas estructurales que se dieron en aquel momento, ¿no? Pero no había mayoría absoluta del PRI en ese momento, ¿no? Ya desde entonces hasta el 2018 vuelve a haber mayoría absoluta en ambas cámaras. Mayoría absoluta significa que de 500 diputados que tiene la Cámara de Diputados, 251 o más están en manos de un solo partido. Y pasa lo mismo en el Senado. De 128 senadores, pues 64 y uno más, o 65 y más, tienen mayoría absoluta en Senado Morena. Entonces, ¿qué significa un diputado federal? Hay una serie de características que son exclusivas de la Cámara de Diputados. Y una exclusividad de la Cámara de Diputados es el manejo del presupuesto. La ley de ingresos, recoger la lana a través de los impuestos, a través de los servicios que ofrece el gobierno se hace de una serie de recursos. Y en base a esos recursos plantea cómo va a presupuestar esos ingresos que tiene. Y la ley de ingresos es acordada entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero el presupuesto, que no es ley, sino decreto, el presupuesto de ingresos lo maneja fundamentalmente Cámara de Diputados. Todos los diputados por eso son muy importantes, porque son los que manejan la lana, el dinero. Sí. En este sentido, los diputados designan las cantidades, los proyectos a los que se canaliza el dinero, y por eso es importantísimo la función de un diputado. Ahí en la Cámara de Diputados se llama la Comisión Reina, es la Comisión de Presupuesto. Entonces es una comisión muy peleada en Cámara de Diputados, porque de ahí, como tú sabes, del 100% de la recaudación que se da desde la posición federal, de la federación, el 80% se queda en la federación de lo que se recauda, y el 20% se canaliza a estados y municipios. Sí. Entonces, de un peso, el presidente de la República se queda prácticamente con 80 centavos y 20 se los manda a los gobernadores y municipios. Entonces, los municipios y los estados están a expensas de esa negociación del recurso. Y tú sabes perfectamente, mi querido doctor, que si no todos los proyectos, si no tienen recursos financieros, no caminan. Todo lo que tenemos que hacer requiere lana, y si no hay dinero, no caminamos. Entonces, es por alguna otra reflexión que podamos ir haciendo sobre la marcha. Sí. ¿Algo que me quieras preguntar al respecto? No. ¿O me sigo? Sí, perfecto, tú sigues. Bien. Sí. Entonces, por ejemplo, yo lo he visto en el caso, por ejemplo, de AOME, o en el caso del estado de Sinaloa. Es muy importante que los diputados federales sepan negociar, sepan exigir, sepan demandar, sepan moverse en las instituciones de carácter federal, en este caso la Secretaría de Hacienda,
y las otras secretarías que tienen que ver con el tema económico, ¿no? La Secretaría de Economía, con el propósito de buscar recursos para proyectos económicos importantes por acá, pero también está la SCT, que maneja el tema de las comunicaciones, ¿no? Sí. Vías férreas, vías marítimas, vías Carreteras, en fin. Y si tienes tú diputados que sepan negociar, que sepan moverse, que sepan recuperar recursos, rescatar recursos, promover a tu región, le sirve mucho a la región para eso, para que también tengas un presidente municipal que sepa administrar el recurso, porque prácticamente los recursos que le llegan a un presidente municipal son el predial y algunas cosas muy menores, sí, ¿no? Entonces el dinero fundamental es el que viene de la federación, ¿sí? Una pregunta. Sí. Por ejemplo, se hace el presupuesto Sí. del año, ¿no? Sí. Y se asigna tal cantidad a cada estado. Sí, señor. Y lo que va a los municipios se asigna también a nivel federal o es a nivel estatal. También se asigna a nivel federal. ¿Y quién decide, por ejemplo, cuánto le toca a OME, con quién tratan los diputados con las dependencias? Tratan la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados trata con las dependencias correspondientes, en este caso con la Secretaría de Hacienda. Okay. Y luego va la negociación, obviamente el gobernador encabezando los recursos que van a drenarse al estado correspondiente. Sí. Pero también tú ves cuando se viene la discusión del presupuesto de egresos de la federación, ves mucho a los presidentes municipales negociando allá con los diputados que les ayuden para que sus proyectos tengan posibilidades de priorizarse y echar a caminar cosas. Okay. Por ejemplo, aquí hemos visto varias veces, hay el gran sueño de aquí de la zona norte de hacer la carretera de Chihuahua a Choice y toda esta parte. Se han visto posibilidades de que se concrete ese recurso, pero al final de la jornada no se ha concretado. Puede ser por muchas cosas, ¿no? Pero sí es muy importante que si tú tienes un diputado que sepa pelear las cosas, que sepa moverlas de manera importante, con toda seguridad ese diputado puede ser muy influyente y tener posibilidad de que esos recursos lleguen a esas regiones, porque tú sabes que una vía de comunicación levantaría aquella zona, la zona serrana, ¿no? Las vías de comunicación acercan a los pueblos, acercan a las economías, los intercambios de todo tipo se dan, ¿no? Porque hay posibilidades de acercarnos fácilmente. Por ejemplo, mira, yo recordaba en el siglo XIX, en 1850, 1860, si tú tenías que mandarle una carta, por decir algo, a tu novia de México a Guadalajara, para que llegara la carta esa, duraba 15 días una carta. Y aparte tenías que tener mucha suerte porque había los famosos asaltadores de caminos, entonces a las diligencias los asaltaban, y ahora con un simple clic rápidamente, entonces las comunicaciones son muy importantes para acercar el intercambio de bienes, servicios, mercancías y de seres humanos, ¿no? Entonces, por eso es fundamental el trabajo de un diputado para eso, pero también el diputado tiene dos tareas fundamentales. Una es el reformador y hacedor de leyes. Un diputado es el poder legislativo, el poder de hacer y modificar leyes, que es importante. Pero también otra tarea que se ha dado por la tradición política mexicana es la de gestor. Entonces un diputado gestiona ante las autoridades correspondientes recursos para que caigan en el distrito que representa. Recursos para la cuestión educativa, por ejemplo aquí en el municipio para la cuestión pesquera, para la cuestión agrícola, para la cuestión educativa, para el desarrollo urbano de la región. Hay muchas necesidades. Entonces, priorizando cosas, bueno, pues tú puedes buscar, tocar la puerta correspondiente. Por eso se necesita un diputado que sepa de este asunto y que sepa, yo siempre he dicho lo siguiente, el político debe de hacer dos cosas importantes: saber de política y saber hacer política. ¿Qué es saber hacer política? La política yo la defino en 4 tiempos. La primera es dialogar. La segunda es negociar. La tercera es ya decidiste algo en la negociación, y es la tercera, y la cuarta es ejecutar.
Entonces, eso es política, para hablar de manera muy sencilla. Diálogo. Tú tienes que dialogar con tus contrarios, con tus adversarios, con tus aliados, porque si no dialogas no hay posibilidad de ir caminando. Y antes era muy mal visto que un político de un partido con otro los vieras tomándose un café en algún lugar. Tienen que platicar, tienen que dialogar, porque en el diálogo es como se van acordando cosas. Entonces, los políticos tienen que ir a eso, pues a buscar la posibilidad de tocar la puerta. Acuerdos de convencer. Sí, tocar la puerta. Y en el caso correspondiente, por ejemplo, aquí en Ahome, el Distrito Electoral Federal de Ahome es el municipio nada más. Tú ves el Distrito Electoral de Guasave, está compuesto por Guasave, Choix y El Fuerte. Okay. Pero el Distrito Electoral Federal del 2, el cabecera Los Mochis, y el distrito geográficamente es solamente el municipio. Okay. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Bueno, te llega problemática del Carrizo, de San Miguel, del Guayabo, de Ahome, de Topolobampo, y de toda la zona urbana de aquí de Mochis. Entonces, tú, el alcalde, el presidente municipal, pues para cumplir con una serie de cosas tiene que tener recursos, porque si no, no caminan las cosas. Entonces, es un punto fundamental ahí. Entonces, bueno, los recursos que nos mencionamos, y aparte a gestionar leyes también. Sí, formular leyes. Por eso también hay un concepto que se maneja mucho en México. En los tiempos del gran poder del PRI, prácticamente el presidente hacía las leyes, sí, ejecutaba las leyes y las sancionaba. Entonces ya viene el presidencialismo. Ahí viene. Desde Calles para acá. Entonces ahorita estamos viendo que eso que se acabó en el 97, nuevamente vuelve ahora con Morena, porque Morena tiene el poder legislativo en sus manos y tiene el poder de la presidencia. Porque la gente así lo decidió. Gracias al voto democrático. Claro, lo decidió la gente, así sencillo. No porque hubo no, que nomás había un solo partido. Sí, pero lo que me refiero que después del 97 ya no se veía los famosos contrapesos políticos, pues, porque la gente lo decidió, así fue la cosa. Eso es claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el país? En el país hay 500 diputados o 500 legisladores, pero dicen que en México, producto de la poca formación profesional que tienen muchos de los diputados, tenemos muchos diputados y muy poquitos legisladores. Porque un diputado puede ser una gente que sea muy popular, pero que no tenga formación profesional, que no tenga un conocimiento amplio. Oye, aquel es muy popular, pues a veces lo vamos a poner, y luego después de que ese popular llega al cargo, no sabe ejercer el cargo, entonces la gente se decepciona. Por eso es importante, sí. No, termina, perdón. Por eso es importante que la gente, cuando va a una campaña política, bueno, pues ver el perfil de la gente que está buscando el cargo, sí. ¿Y qué opinas de los tan cuestionados plurinominales? Yo estoy de acuerdo en que los plurinominales deben existir. ¿Por qué? Porque mira, si por ejemplo tú tienes un sistema electoral único, no mixto como lo tenemos en México, habría sobrerepresentación o subrepresentación en función del porcentaje de votos que tú tienes. Por ejemplo, si no hubiera diputados de plurinominales, haz de cuenta, hay partidos que sacaron el 20% de la votación, y sin embargo, a la hora de la repartición, si no hubiera plurinominales, serían 300 diputados. Sacan el 20% de la votación, y les tocarían en función porcentual 60 diputados, por el 20%, sí. Pero a veces le tocan hasta 100 diputados. ¿Por qué? Porque en una elección puede haber una elección muy competida y una elección en tercios. Aquel sacó el 35% de los votos, el otro el 34% y el otro el 33%. El del 35% fue el que ganó la representación. Pero también hay muchos electores que votaron por el otro, el segundo lugar, que votó un 34% por esa gente. Y hay otros que votaron un 33%. Entonces, esa gente que no está representada por el ganador tiene que ser representado por otra vía. Okay. Y por eso es la vía de los plurinominales o representación proporcional, son necesarios. Okay. A veces uno dice lo siguiente, hasta sería más necesario para que sea una relación directamente proporcional casi perfecta,
que todos los diputados fueran plurinominales y no de mayoría. Para que tú tienes el 20% de los votos de los diputados y de 500 te tocan 100. Por ejemplo, ahorita vemos que hay sobrerepresentación en el caso de Morena. Hay sobrerepresentación, ¿por qué? Porque hubo una serie de negociaciones y tú ves la votación que tuvo y tiene más diputados que los que tiene. Pero eso no se ha dado nada más con Morena, también se dio con el PRI. Sí. Se necesita hacer una modificación para que sea directamente el porcentaje de votos con respecto al número de legisladores, de diputados. Ok. Y me queda bastante claro, pues, ¿no? Sí. La función. Sí. ¿Cómo ves tú este proceso que se avecina? En cuanto, ¿cómo ves, hablando precisamente de aspiraciones, cómo ves la alianza? La alianza de entrada yo la veo bien. Yo soy un demócrata, Paco. Yo soy un demócrata y siempre me interesa mucho que el poder se equilibre, que el poder tenga contrapesos, tenga la posibilidad de que nadie abuse con el poder. Me gusta la alianza, pero ¿por qué se está dando la alianza? Pero una pregunta antes, perdón. Sí. ¿Eres priista? ¿Te militas en algún partido? Soy priista, sí. Soy priista, okay. Pero antes que ser priista, yo siempre he sido un demócrata. Okay. Para mí los partidos políticos son instrumentos para tener la posibilidad de ser aspirante a un cargo de elección popular, y cuando eres el representante popular, representas a los que votaron por ti y a los que no votaron. Sí. Entonces, en función del mecanismo y el sistema político mexicano, yo he sido un priista que he sido candidato de otros partidos. Sí. Fui candidato del PRD, fui candidato de Movimiento Ciudadano, fui candidato del PT. Pero sin embargo, Carlos Díaz de León sigue siendo el mismo. Yo no porque me cambie de bando ya voy a dejar de ser. Yo los he usado, en el buen sentido de la palabra, como instrumentos para tener la posibilidad de ser un diputado federal o diputado local que ha aspirado a eso. Y al llegar a esa posición, yo más que a ser muy representativo de un partido que me quiera imponer cosas en contra de la ciudadanía o de la población que yo represento, primero es la gente. Sí. Entonces, la clave es esa, que tenemos que... Pero también debemos de valorar otro punto importante, que los partidos políticos son instrumentos necesarios, indispensables, para buscar cargos de elección popular y ejercer el poder. Nada más te doy un dato histórico. En 1908, Porfirio Díaz tenía 30 años en el poder. Él, cuando ve que la situación del país se le comienza a descomponer, la huelga de Cananea, la huelga de Río Blanco, las huelgas ferrocarrileras, una serie de movimientos de rebelión, sí. Él tiene una entrevista con un periodista norteamericano, sí. James Creelman, y le dice ahí: estoy interesado, ojalá y los mexicanos formen partidos políticos. Porque en alguna medida él ya tenía cerca de 80 años, y en aquella época, Paco, el horizonte de vida del mexicano eran como de 32 años. Imagínate la edad de 80 años de Porfirio Díaz y el horizonte de vida del mexicano era como 32. Luego llegas a los años 30 y son como 36 años del siglo pasado. Y ahorita andamos como en 77 años. ¿Por qué? Porque tú como médico lo sabes, que la medicina es un elemento fundamental. Sí. Y el bienestar. Antes se moría uno de un piquete de alacrán, de un dolor de estómago, de un dolor de muelas. Te morías prácticamente. Sí. Y ahora, bueno, ha pasado que la medicina te ha permitido alargar la vida y otros. Entonces, él dice: ya por edad se me va a acabar esto. Y necesito que los mexicanos formen un partido político, porque yo quiero estar atrás para dejarle la estafeta a un nuevo presidente de la República. Entonces digo que era muy importante la formación de partidos políticos. Tú a veces dices, sí, ¿no? Los partidos políticos pueden ser males necesarios, vamos a decir. Yo creo que son necesarios. Son necesarios, sí. Definitivamente. Pero aunque sean males, son necesarios. Sí. Porque mucha gente... Pero los males son las gentes que se integran, sí. ¿no? No la ideología del partido. Tienes, de acuerdo. Pero le han llamado a los partidos son males necesarios por el tipo de gente, sí. que los Pero dirige. Un partido representa una cierta ideología. Por ejemplo, si yo estoy a favor de ciertas cosas y sé que el militar en un partido, en teoría, da una imagen de la idea, ideario de la persona que milita en ese partido. Claro. Estás a favor de ciertas cosas, en contra, entonces tú dices, si esta persona es de fulano partido, quiere decir
que su ideario es a favor de tales y cuales cosas. Claro. Entonces, eso sirve al electorado también para identificar a quien vaya de acuerdo en la manera de pensar de uno. Más que nada te lo digo por una frase que yo manejo del doctor José María Luis Mora en sus grandes discusiones con Lucas Alamán, posterior a los primeros años muy conservador. Fuera panista ahorita, sí, Lucas Alamán. De la independencia. Entonces Lucas Alamán pues sería un hombre de izquierda en este momento, ¿no? ¿Lucas Alamán? No, José María Luis Mora. Lucas Alamán. Sí, claro. José María. Andaba con Maximiliano, trayendo a Maximiliano. José María Luis Mora. Ok. Entonces decía el doctor Mora, dice, la política, lo inteligente en política es tomar la decisión que menos inconvenientes tenga. En este mundo imperfecto, nada es totalmente blanco ni nada es totalmente negro. Entonces tienes que buscar la decisión lo menos peor. La menos peor, exactamente, la menos mala. Sí. Entonces los partidos políticos los han tipificado como males necesarios. Pero ¿por qué los convoca Porfirio Díaz a la formación de partidos? Porque una sociedad sin partidos políticos y sin políticos es la anarquía. Y el sálvese quien pueda y el todos contra todos. Entonces nos podemos hacer pedazos los seres humanos. Si no hubiera gobierno, pues cualquier gente puede hacer lo que quiere, tiene que haber autoridad. Coincido totalmente. Entonces, totalmente. Tiene que haber partidos. Igual que haya candidatos independientes, pero tiene que haber partidos que representen. Los partidos, por otro lado, lo que se lucha permanentemente es que los partidos sean mejores, sean más democráticos, más transparentes, que den mejores posibilidades a gente más representativa, sí. Va la alianza, porque se nos acaba el tiempo. Va la alianza. Va la alianza, sí. ¿Tienes aspiraciones en la alianza? Mira, bueno, no era mucho. Sí tengo aspiraciones. No, pues tengo que claro, no, pues meter aguja para sacar sí, tengo aspiraciones. Mira, había una situación antes de que se diera la alianza de que yo iba a ser el candidato del PRI a la Diputación Federal por Mochis. Ya estaba por ahí trabajado el asunto. Sí. Posteriormente, bueno, pues se da la alianza y en la alianza se la dan al PAN, la Diputación por Mochis. Ok. Entonces el PAN va a designar el candidato a este asunto. Tengo alguna esperanza importante porque el PAN me lo ha dicho a mí, que ellos pusieran candidatos de carácter ciudadano. Sí. Yo a la vez que soy un político profesional, siempre me la he jugado por la gente, por la ciudadanía. Siempre he sido abierto, siempre he estado en los movimientos progresistas más avanzados del país, siempre lo he estado. Entonces, lo he platicado con los panistas de Mochis, con los panistas de Culiacán, el presidente del PAN, y las cosas ahí van caminando. Pudiera darse eso, ¿no? Okay. Y bueno, en política, como yo también siempre lo he dicho, es muy importante tener la ambición de ser para tener la posibilidad de hacer. ¿Qué significa? Si yo soy diputado federal, en base a mi formación, en base a mi compromiso, en base a mi experiencia larga en este asunto y a mi amor por esta tierra, no tengo la menor duda que sería un gran diputado por ese compromiso que tengo con la gente y que yo tuviera esa oportunidad de serle útil a la gente. A mí me encanta ayudar a la gente y si tienes la oportunidad te la das. No, y sería de una plataforma de ese tipo, digo, es una manera muy viable de poder contribuir, sí, claro, desde ese tipo de posición. Claro. ¿Cuándo más o menos crees que salgan esas o se sepan para la gente? Yo he estado dándole seguimiento permanente a este tipo de cosas y a veces pues despierto en las madrugadas, digo, pues yo creo que ya. Entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos ambiciones en esta vida. Sí. Yo creo que las ambiciones son legítimas cuando son trabajadas, son sustentadas en una preparación que pretende fundamentalmente ser útil, ¿no? Entonces, yo no tengo la menor duda de que en base a todas estas características que tengo, yo sería muy útil para la región y le sería muy útil al alcalde que estuviera por acá y al gobernador que esté por acá. Entonces, en ese sentido, también sé perfectamente que nuestra región tiene potencial en varias cosas y ese potencial también se tiene que manifestar en cuadros políticos que le sean más útiles a la región desde la óptica local y desde la óptica nacional. Entonces, ahí andamos en este asunto. Yo espero
porque también algo importante, yo lo veo de esta manera. La alianza PAN, PRI, PRD, de saque para mí, de entrada, es ganadora. De entrada es ganadora. En la sumatoria podemos ver lo que es ganadora. Pero para una alianza ganadora también necesitas a un candidato ganador. Un candidato que conecte con la gente, que sepa hacer equipo con los 13 partidos, que sea incluyente, que armonice, que integre, que sume, que multiplique. Entonces, en este sentido, tratar de jugar de manera muy unificada en todas las partes, pero a la vez también ser confiable para la gente que va a votar por ti, ganarte a la gente, que la gente te lo crea, ¿no? Que la veas cara a cara, la gente que diga, bueno, que te crean a ti, pues que también es importante que seas congruente y que y que la gente sepa que si hay la posibilidad pues le vas a ser muy útil, es lo que pretende uno, ¿no? Perfectamente, Mijael, perfectamente, me queda muy claro, y yo creo que para la gente pues que nos ve, está bastante bien presentado, bastante bien explicado, y bastante explícito, ¿no? Ajá. ¿Algo que quieras agregar para la gente? Bueno, yo lo que siempre he dicho, aquí en México, en Sinaloa, en Ahome, en Los Mochis, es muy importante que la gente valore mucho el voto. El voto significa mucho en educación, en salud, en desarrollo urbano, en seguridad, en mejores condiciones de vida en la región, en que la ciudad esté más habitable, en que tengas mejores empleos, mejores inversiones. Todo eso significa el voto. Entonces la gente tiene que transitar de ser un elector a ser un ciudadano más integral. Y un ciudadano más integral significa que ejerzas tus derechos, pero a la vez que tengas el compromiso contigo mismo de cumplir con tus obligaciones, con tus responsabilidades, porque también una democracia más participativa significa que tú votas, pero le das seguimiento a tu representante, porque tú estás votando por una persona que te va a representar en la alcaldía, en la diputación, en la gubernatura, pero es tu representante, por lo tanto es tu empleado. Y como empleado tú tienes que jalarlo. Necesitamos ser ciudadanos de tiempo completo. Sí, señor. No, nada más a la hora de ir a votar. Sí, porque aquí en este punto importante, una democracia se sustenta en ciudadanía. Y una mejor ciudadanía influye en el desarrollo de una mejor democracia. Entonces van uno con lo otro, va junto con pegado, ¿no? Totalmente. A mayor democracia, mayor ciudadanía. A mayor ciudadanía, mayor democracia. ¿Por qué? Porque las democracias plenas, las democracias desarrolladas, se sustentan en ciudadanos, como tú dijiste, de tiempo completo, que tienen que ser ciudadanos en casa, en el trabajo, en la plaza, en donde sea. Tenemos que ser gentes que cumplan con derechos y obligaciones. Estos ejercicios precisamente van encaminados a tratar de llevar ese mensaje, pues, ¿no? De saber de que vivamos la política, aunque no seamos políticos nosotros, ¿no? Bueno, todos somos políticos finalmente, pero aunque no seamos funcionarios públicos, vivamos la política, sepamos, nos informemos y exijamos. Y contribuyamos también cumpliendo, ¿no? Pero saber que no es nomás llegar y votar y ya. No, es que tú votas y le tienes que dar seguimiento, porque también pasa lo siguiente, hay mucho demagogo, mucho marolico que va y te ofrece ser las estrellas en campaña, y luego cuando ya llegan ya no cumplen con todas las cosas, porque tú votaste en función de lo que te planteó. Si llega lo vamos a andar correteando todos los 3 años, son, ¿verdad? Yo creo que aquí va a pasar al contrario. Yo los voy a andar correteando para que me exijan. Y voy a trabajar muy fuerte, porque fíjate que tengo un diagnóstico interesante de nuestra región. Por ejemplo, nuestros padres fundadores de la ciudad, yo creo que todo ese proyecto que tuvieron, los que crearon el ingenio, porque yo digo que del ingenio, y hemos tenido varios programas, del ingenio azucarero, de ahí nacen los Mochis, a los alrededores del ingenio. Totalmente. Entonces, queramos o no queramos, los que instalaron los Johnston y los demás, fueron los que pusieron el pivote, la piedra fundacional, y esos padres fundadores creyeron en esta región, y esta región tiene mucho potencial. Entonces necesitamos recuperar ese sueño. Y este sueño se puede dar, pero también lo tenemos que hacer con mucha planeación. ¿Por qué? Porque nuestra región es muy atractiva.
atrae Tenemos a todo lo que significa el aumense a la ciudad y atrae a muchas gentes de otras regiones de México y el mundo, pero también tenemos crecimientos anárquicos en la ciudad. Necesitamos también, una cosa que yo he dicho varias veces, necesitamos planeación demográfica, planeación urbana, porque no podemos crecer de manera anárquica. La ciudad tiene mucho potencial, pero no puede crecer de manera desordenada. Hay que ordenar el crecimiento, canalizarlo, drenarlo donde debe ser, y por ahí nos vamos bien. Nos vamos a echar otra entrevista, ya que esté Dios mediante, ya que espero de todo corazón que salga, bueno, a veces son cosas que no dependen ni de ti ni de verdad, pero que se cumplan tus sueños, que sea por el bien del municipio, ¿verdad? Sí. Y sea así o no sea así, nos vamos a volver a ver por acá para platicar de los sucesos que vayan aconteciendo, ¿no? Porque pues tú sabes que la vida es cambio constante. Ahorita estamos en una postura, dentro de 6 meses, un año, quizá el país tenga otra situación y los cambios sean muy diferentes y las pláticas sean también bastante diferentes. Entonces siempre, pues primero que nada es un placer el escucharte, el saber que compartas pues, ¿no? tu apreciación, tu conocimiento de la vida política del país y agradecerte. Tenemos que... Al contrario, nada más un último Sí, toque. claro que sí. Tú dijiste hay que cambiar. Decía Winston Churchill, aquel gran estadista de la Segunda Guerra Mundial, hay que cambiar para mejorar. Nosotros debemos, como seres humanos, el cambio permanente, y así lo hemos hecho, Paco. Uno fue joven, luego después cambias para mejorar, porque la juventud es una enfermedad que se cura con los años, pues como dice el dicho, ¿no? Porque el éxito radica precisamente en mucho sudor, en mucha transpiración, pero también en algo de inspiración, pero es el trabajo el que te va llevando, la experiencia la que te va afinando. Entonces hay que cambiar para mejorar. Yo estoy plenamente convencido que el cambio que estamos teniendo es para mejorar, totalmente convencido, como demócrata liberal que soy. Y le voy a cortar porque me van a regañar acá los del equipo. Robert, muchas gracias. Paco, muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, soy muy amable. Te agradezco haber aceptado la invitación. Y un saludo a tu audiencia, que es muy importante. Perfectamente, muchas gracias. Y nos vemos en 8 días, primero Dios.